¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer un análisis de Bitcoin tomando como punto de partida el análisis que habíamos hecho el día 16 de febrero, donde a partir de esta corrección veíamos un objetivo cercano a los $60.000, de hecho planteábamos un poco más allá. Sin embargo, en la zona de 58.000 aproximadamente, comienza una breve corrección para ir a buscar más tarde, el día 13 de marzo, un nuevo máximo. Vamos a ver qué puede estar pasando en este momento. Actualmente, luego de un fallo y una caída en forma correctiva, comenzamos a tener un movimiento alcista, también de tipo correctivo. No es un movimiento impulsivo, excepto que miremos lo que pasó desde ayer a hoy, durante la noche, que tuvo un pequeño gran movimiento alcista bastante importante, sin todavía superar los máximos de ese 21 de febrero. Por lo menos hasta el momento, esto está siendo bastante dinámico, así que tendremos que ver qué sucede a continuación. Pero bueno, vemos que tenemos el 21 de febrero, el 11 de marzo, esta zona que había superado, los días 17 al 20 de marzo, que el precio queda por debajo, 22 de marzo y actualmente. Una zona donde podemos considerar de resistencia hasta el momento. Y bueno, tendríamos que ver cómo resuelve en este momento. Si miramos la cosa desde un punto de vista un poco más alejado, con un poco más de perspectiva, vamos a un gráfico semanal y vemos que tenemos un tipo de movimiento que la verdad no es muy auspicioso para la visión alcista. Este tipo de movimiento me dice a mí que la tendencia está sufriendo un cierto desgaste. Podemos estar en una fase correctiva que incluso hasta puede ser lateral, y vista en el muy corto plazo esto puede ser muy, pero muy desgastante, tanto para los alcistas como para los bajistas. Sin embargo, este tipo de movimientos en el extremo de una onda me indica que hay, como les decía, un desgaste y por lo menos una señal importante a tener en cuenta para un próximo retroceso. Así que teniendo en cuenta eso, nos vamos a un gráfico diario y vemos que todavía, como veíamos en el gráfico de 2 horas, nos encontramos en lo que podemos denominar un fallo. Un movimiento de semejante envergadura, como es el de esta onda alcista de Bitcoin, que viene desde octubre, noviembre, no va a sufrir un retroceso violento, ¿sí?, de un 50% en 2 días. Esto va a tener una serie de movimientos de muy corto plazo que van a ser, como les decía, un poco desgastante la operatoria del cortísimo plazo, ¿no? Sin embargo, podemos trazar este nivel a tener en cuenta, y una vez que tengamos, si es que se da una onda rápida y larga, que sea más rápida y más larga que esta última anterior alcista, o que tengamos un quiebre de esta directriz a la baja, superando hacia abajo los $51.000, ahí podríamos estar diciendo que tendríamos un cambio de tendencia, o un probable cambio de tendencia, que será comprobable en el caso que supere ya los 44.000. Fíjense que estamos hablando de un margen, de un rango de precios que es muy elevado. Acá tenemos un 20% de diferencia para recién poder decir que tenemos un cambio de tendencia significativo. En el mientras tanto, estas variaciones dentro del precio serán de corto plazo, serán muy peligrosas, porque si estamos en un movimiento correctivo lateral,
para afianzarse y continuar al alza, las variaciones de precio en esta zona pueden ser muy grandes, tanto para arriba como para abajo. Por lo tanto, como les decía, y para reforzar, se hace extremadamente peligroso operar en esta zona, al menos teniendo en cuenta el corto plazo, ¿no? Hay una gran señal, una señal muy importante de peligro de caída, donde una variación pequeña dentro de lo que es todo este movimiento puede hacer un desastre importante, ¿no? Hasta esta zona solamente tenemos un 20% de caída. Por lo tanto, habrá que tener máxima precaución. Y para el alcista, digamos, para el que está esperando un movimiento alcista o tiene la idea de que esto puede llegar a subir mucho, para entrar con confianza, creo que sería muy importante superar la zona de los 60.000 para tener más seguridad, y no solo superarlo, sino reconocer este soporte para que este movimiento pueda dar un tipo de continuación más fiable. Si esto se da de esa manera, supongamos que vamos a trazar un escenario alcista. Supongamos que tenemos esta onda que supera los 60.000. En ese caso, lo que podríamos esperar es un patrón correctivo continuo que haga este tipo de movimiento y se afiance luego por encima. A partir de ahí podríamos llegar a tener un movimiento superior que incluso vaya a buscar niveles muy, pero muy superiores a los actuales. Si eso pasa, de todas formas, estaríamos viendo que no es que se escapa y no se va a poder agarrar nunca más, o que, digamos, es un movimiento que va a ser irreversible. Debería volver a testear la zona de los 60.000 por lo menos. Un argumento más todavía para comprender la peligrosidad que significa operar tanto para arriba como para abajo en estos niveles, sin ningún tipo de confirmación, sin ningún tipo de seguridad en la confirmación de los patrones correctivos que está teniendo en este momento. Si vemos en el cortísimo plazo, vamos a un gráfico de 15 minutos, fíjense, estábamos viendo en el grupo de Telegram estos días atrás la importancia de este tipo de movimientos, donde encontrábamos que luego de una caída muy significativa en el precio, teníamos una formación triangular que era de finalización del movimiento correctivo, y luego sale el movimiento alcista. En este caso tenemos también es una figura similar, pero no la podríamos encuadrar dentro de los triángulos por una serie de detalles técnicos que tenemos acá. Sin embargo, a pesar de, supongamos que lo interpretamos como un triángulo, no sería del tipo de triángulo de tipo de onda 4 u onda B descrito por Elliot, sino que sería la finalización de un patrón correctivo complejo que comienza en este punto y finaliza en este punto. Este tipo de movimientos es más similar a este movimiento que a un triángulo de onda 4 u onda B. Pero bueno, es un detalle técnico para quien le interese. Vemos en este momento que a partir de anoche tenemos un movimiento alcista muy fuerte. Sin embargo, en este punto parece, en esa zona de resistencia que veíamos del 21 de febrero y otras más, vemos que está claudicando en este punto el movimiento y
pareciera anunciar al menos un retroceso de cortísimo plazo. Zonas a tener en cuenta ahora. El quiebre de esta directriz. Para arriba, esa zona de máximos que está testeando en este momento. Y bueno, muchísima, pero muchísima cautela. Poner objetivos. Ahora, vamos a ver otra vez desde el gráfico diario. Escenario 1. Que tengamos un retroceso importante a partir de esta zona. El objetivo para tener en cuenta un retroceso, si tomamos que acá, tomamos en consideración que acá tenemos un máximo, ahí tenemos una zona que respeta ese máximo, falla y vuelve a caer. Da una caída que de cortísimo plazo me marca un pequeño cambio de tendencia, más un fallo nuevamente en esta zona de altísima peligrosidad, como les decía. Vamos a ir a buscar un retroceso mínimo en la zona del 38,2%, que me habla de $30.000. Es una caída de casi el 50%. Zona a buscar como máximo. Podemos ir a testear esta directriz quebrada en los 65.000, casi dependiendo de cuánto demore, puede ir incluso un poco más. Repito, si luego de eso consolida arriba de 58.000, podemos tener un movimiento de impulso nuevamente, incluso hasta valores bastante superiores. Zona a tener en cuenta para un quiebre ya de peligro. Si eso no ocurre, si no continúa el precio hacia arriba, el peligro lo vamos a tener en el quiebre de esta directriz y ahí ya sí no quedaría mucho margen para la duda, excepto que soporte en un nivel superior en la zona de los 44.000. Repito, zona de altísima peligrosidad para la operatoria de corto plazo, para tomar cualquier tipo de posición, ya sea al alza o a la baja, porque en este rango de movimiento los precios pueden ser muy, pero muy volátiles. Así que desde mi punto de vista, hay que tener mucho cuidado, fundamentalmente teniendo en cuenta este tipo de movimiento que, otro detalle, este movimiento que lo hace peligroso a la baja, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta otro detalle. Vamos a poner un objetivo en tiempo. Para considerar una salida alcista fiable, vamos a darle un margen de tiempo y podríamos decir que si antes de el 1 de abril el precio sale al alza por encima de, estamos hablando, $59.000, $60.000, podríamos decir que estamos ante un movimiento de nuevo impulso que puede disparar el precio
a los niveles que planteábamos, ¿no? $65.000 aproximadamente. Si no logra superar los $60.000 entre hoy y mañana, pasado como mucho, ya tendríamos que tener mucho más precaución todavía a la baja. Así que bueno, espero que haya sido útil. Les mando un gran saludo y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.